Muy buenos días, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por su presencia. Estamos en una edición más de los webinars mensuales que Quantum Consultores ha acostumbrado a hacer en los últimos 2 años, realmente motivados por la pandemia, pero que, bueno, vino esta modalidad para quedarse y pues queremos justamente compartir con ustedes todo lo que hacemos en Quantum Consultores. Como han visto en el video que les hemos podido compartir, tenemos la fortuna de compartir con ustedes como Quantum Consultores, que tenemos ya 17 años en el mercado. Este año, en julio, Dios mediante, estamos cumpliendo 18, gracias a su confianza, gracias a todos nuestros clientes y gracias a nuestros colaboradores también, que han permitido que seamos una firma peruana rankeada y posicionada en el Ranking Leaders League, en servicios sobre todo de consultoría tributaria, auditoría tributaria preventiva, servicios contables, legales, y que bueno, en esa práctica y en estos últimos años, gracias al apoyo de todo el equipo y de la confianza de nuestros clientes, como les decía, estamos considerados como una firma altamente recomendada en auditoría y contabilidad en el Ranking Leaders League y también para este año 2023. Y sin embargo, siempre hemos querido compartir en nuestra línea de responsabilidad social, y por ello es que creamos una línea, una nueva división, que bueno, ya no es nueva, ya tiene 2 años, que justamente es Quantum Escuela de Negocios. Y la finalidad de Quantum Escuela de Negocios, pues, es la de llevar capacitaciones de primer nivel al alcance de todos y en la modalidad virtual. Y parte de lo que vamos a presentar hoy día es, como dice el título y la presentación de la diapositiva, es que todos los que se conectan y nos siguen, o hay nuevos seguidores, pues vivan la experiencia de lo que viven nuestros suscriptores. En cuanto a Escuela de Negocios, hemos diseñado un plan de suscripciones con la finalidad justamente de ayudar a todos los contadores a nivel nacional a que tengan el soporte en cada duda o consulta que tengan con sus clientes, también con el respaldo de nuestros consultores, de nuestro equipo en Quantum Consultores, y lo que damos es asesoría personalizada, ¿no? Entonces los respaldamos en las dudas, inquietudes que tengan, y adicionalmente a ello, pues de la mano va un plan de capacitación permanente, donde hay cursos semanales de 2 horas y media, de 3 horas, que son sincrónicos y con la posibilidad de consultarle al docente todo lo que tengan de inquietudes. Tenemos eventos gerenciales que hacemos con Omnius 3 veces al año. En esta oportunidad, la última, la hicimos ya de manera híbrida, es decir, presencial y con transmisión a nivel nacional a todos los suscriptores. Tenemos en la plataforma virtual, que además es 24/7, colgados los videos, colgados los PPTs, y para que puedan ustedes repetir la experiencia, confirmar sus dudas, y un banco de preguntas y respuestas que se alimentan justamente de la asesoría que les brindamos, y que pueden acceder por tópicos a ver de repente la duda que tienen ya ha sido absuelta, y entonces también tienen ahí una facilidad. Hemos incorporado este año al plan de suscripciones no solamente las capacitaciones de cursos semanales, sino también los talleres especializados. Y entonces esos talleres también forman parte del plan. Hacemos reuniones de networking para que se conozcan entre los suscriptores, se apoyen porque son también contadores de empresas de distintos sectores, a veces hay inquietudes, dudas, y todos los días reciben alertas, jurisprudencia diaria,
Y qué duda cabe que el valor agregado de todo este servicio que prestamos son la plana docente de primer nivel con la que contamos, ¿no? Y incursionamos en el tema de programas de especialización en esta línea de responsabilidad social. Hemos desarrollado varios con mucho éxito gracias a la encuesta de satisfacción de nuestros alumnos que corroboran justamente el nivel de exigencia, el nivel académico, el grupo humano de docentes que acompañan este proyecto y que para este año pues tenemos ya programados y organizados 6 programas de especialización con novedades de nuevos programas que estamos presentando y que seguramente se los vamos a compartir con anticipación. Por eso es que los invito a que vivan la experiencia que viven nuestros suscriptores, porque en Quantum Consultores realmente estamos comprometidos con la capacitación y la educación. Particularmente soy una fiel creyente de que la educación es lo que nos va a llevar muy lejos, y personalmente cada contador, pues el que realmente desea mejorar, trascender, va a encontrar en este apoyo realmente una herramienta muy grande para su crecimiento. Entonces, sin más preámbulos, yo le agradezco a Luis Castro, que forma parte de nuestro equipo docente, que esté aquí con nosotros. Gracias, Luchito. Buenos días, ¿cómo estás? Y Buenos días, Luis, Marisol, ¿cómo estás? Un gusto. bien, gracias. Siempre para mí es un gusto compartir un espacio que seguramente ahora, luego de tu exposición que tienes de 1 hora, entramos a las preguntas de nuestro público y compartir algunas ideas como las que siempre compartimos, aunque hace tiempo ya no nos Sí. tomamos un buen café, ¿ah? Hay que repetirla. Es verdad, necesitamos, de todas maneras. De todas maneras. Entonces, el día de hoy hemos preparado para ustedes el tema de adiciones y deducciones. Ciertamente es un tema bastante amplio, pero la idea es compartir algunas recomendaciones para el cierre fiscal. Estamos 5 de enero y estamos pues muchas empresas ya cerrando y entregando información. Algunos ya han reportado inclusive el primero, el 2, y ya este tema es tarde, pero para muchos la información todavía se está cerrando el 15 de enero, fines de enero, así es que estamos muy a tiempo para poder compartir con ustedes algunos tips. Voy a presentar, aunque todos, la mayoría lo conoce, Luis Castro es socio en Lugecas y además en Picom Auditoría Tributaria. Es contador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en tributación en la Universidad Federico Villarreal, consultor en fiscalización en la Dirección General de Impuestos en República Dominicana. Ha sido gerente de fiscalización en la Intendencia de Principales Contribuyentes de la SUNAT y autor de libros como Manual Práctico de Fiscalización Tributaria y Principales Reparos. Así es que te dejo, Luchito, y en 1 hora estoy contigo para poder complementar ideas y, bueno, atender a nuestros participantes, que el día de hoy ciertamente son público abierto, siempre una vez al mes como Quantum Consultores compartimos este evento de manera gratuita a nivel nacional para justamente compartir nuestras experiencias. Ahí te dejo. Gracias, Marisol, un gustazo para participar hoy día contigo. Como tú sabes, yo casi me estoy retirando de la enseñanza por este año, pero a ustedes ha sido un gusto compartir con ustedes. Creo que el primer evento del año, así que nada, vamos a comenzar entonces para tratar de avanzar. Pero antes necesito que por favor a través del chat los participantes me indiquen algo muy simple, un sí y un no me basta a mí para poder saber un poco cómo direcciono esta charla y esos, para hablar de adiciones y seducciones tengo que saber exactamente lo siguiente. Su empresa, es solamente póngame un sí o no, ¿ah? Su empresa usa Nix o no usa Nix. Y cuando me refiero que usa Nix,
me refiero un NIF completas, por favor. Listo. A ver, vamos. Ok, tenemos un mix, así que en este tema iré haciendo una referencia a aquellos que llevan NIS, a aquellos que no llevan NIS, para que todos podamos seguir esta charla de la mejor manera. Mil gracias, estimados amigos. Ya me formé una idea de cómo estamos. Básicamente yo diría que estamos casi un 50-50. Entonces hay referencias para ambos lados. ¿Qué vamos? Mitad, mitad, básicamente, sí. ¿Cómo se llama esto? José, no es que exista un inconveniente, sino que la idea es conocer un poco qué han contabilizado para saber cómo tratar tus adiciones y deducciones. No es porque haya algún problema. José escribió en el chat, ¿hay algún problema por eso? No, no hay ningún problema. Es solamente conocer para ver qué es lo que tienes que registrar o no. Bien, todos los temas que me han encargado hoy día son 15. Voy a avanzar en algunos un poquito más despacio, en otros un poco más rápido. Bien, vamos a ver lo siguiente. Gastos financieros, límites de su aplicación. Acá hay un tema que es importantísimo señalar. Primer tema interesante. La norma, el inciso A del artículo 37 de la ley, me dice que son deducibles los gastos, los intereses de deuda y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de la misma. Pero, si ustedes notan, acá hay un tema que es interesante. Esta norma la podemos leer de la siguiente manera. Son deducibles, fíjense, deducibles. Vamos a escribir. Ustedes, por favor, me confirman que están viendo lo que yo escribo sobre la diapositiva. Por favor, me ponen, son deducibles dos temas. Son deducibles los intereses y luego me dice que son deducibles los gastos. Estos gastos pueden ser por renovación, cancelación, constitución. Perfecto. Entonces acá tenemos renovación, constitución y renovación. Perfecto. Entonces, ahora, sin embargo, esta norma es una norma bastante interesante porque somete a estos gastos, a los intereses y a los gastos por renovación, cancelación y constitución, lo somete a un condicional. Ese condicional, si quiere, desde la estructura de nuestro curso de lógica, podríamos escribirlo así: sí, solo sí. La norma no lo pone de esa manera, sino que lo señala de la siguiente forma. Te dice que hayan sido contraídos para adquirir bienes y servicios. Entonces son deducibles estos intereses y gastos sí, solo sí, están direccionados a dos temas: a la adquisición de bienes o servicios. Adquisición de bienes o servicios, y te dice ahí algo más: vinculados a la producción de rentas grabadas en el país o mantener su fuente productora. Un ratito, acá ha habido un error de... Acá ha habido un error de digitación. Vamos a ver si puedo salir de ese... Ah, caray, parece ser que no. Acá es bienes, por favor. Otros empleados en todas las empresas de la cartera. ¿Qué pasa? Perfecto. Entonces, bien, veamos lo siguiente. Hay un tema que es importante. Si ustedes, estimados amigos, están en este tipo de gasto, entonces los intereses, ahora les voy a hacer una pregunta para que intervengan por el chat, los intereses que se usan para pagar para un préstamo en el cual voy a pagar dividendo, estaría dentro de esta posibilidad de pagar intereses para la adquisición de bienes o servicios, o ya no estaría dentro de este mundo. Esther me dice, ya no, Lucho. No, no, no. Perfecto. Entonces vamos a poner por acá, en el tema de los intereses, no pago de dividendos. Ahora bien, ahora veamos lo siguiente. Tienes que hacer una liquidación fuerte de tu plana laboral
y dentro de esa liquidación fuerte de tu plana laboral tienes que pagar indemnizaciones, indemnizaciones. Las indemnizaciones estarían dentro de la adquisición de bienes o servicios. ¿Qué dicen en ese caso? Ojo, tampoco estaría. Entonces, señores, hay una serie de actividades, indemnización. Perfecto. Fíjense qué tema más interesante. Lo podemos resumir, si quieren, de una manera más simple. Todos los temas patrimoniales no están incluidos y tampoco estaría, eso incluye un tema con respecto a dividendos, disminución de capital. Ahora, la indemnización, ojo, pero la indemnización como tal ya no califica como un servicio del trabajador. Tema interesante. Entonces, ahora tenemos un tema, es un castigo que te han puesto, y si estás eh, financiando la indemnización que ya no es el trabajo, tema interesante, acá te dijeron bienes o servicios. Bastante bastante, digamos, taxativo la norma. ¿Qué hablar de una indemnización con un tercero también, que tampoco califica como servicio, aunque aun cuando el servicio prestado sea deducible? Pero la indemnización de esa operación ya no es el servicio mismo. Tema interesante con respecto a las limitaciones de los intereses. Fíjense que esta norma es una norma que está debajo del principio de causalidad, pero que limita mucho más a esta actividad. Y además, no deben olvidarse que habla de mantener su fuente productora y rentas grabadas en el país, es decir, los endeudamientos afuera ya no estarían, ¿no? Aquellos que tienen sucursales no van a entrar dentro de esta deducción. Tema interesante. Ahora bien, veamos unos temas adicionales con respecto a si bien ya acá, de manera general, ya te limitó, ya te generó algunas condiciones, luego la norma a partir del año 2021 se estrechó mucho más y comenzó a generar un tema de mayor necesidad de límite. ¿Y eso por qué? Porque en el Congreso comenzaron a ver que la OCDE había puesto dentro de su informe del Plan 4, ¿no? De la Acción 4, un tema interesante de límite. Y había dicho, y yo quiero que ustedes se fijen porque en el caso de la norma de OCDE tiene sentido. Sin embargo, el uso en el Perú fue un tema medio extraño. Fíjense, lo que dice la norma de la OCDE es lo siguiente. El uso de intereses de préstamos con partes vinculadas y no vinculadas es una de las técnicas más simples en la planificación fiscal internacional. Ojo, estimados amigos, si me está hablando la OCDE sobre la planificación fiscal internacional, por favor, me comentan en el chat, ¿qué piensan ustedes con respecto a un préstamo dentro del país? ¿Está comprendido en la idea de la Plan de Acción 4 o está pensando más en un tema de planificación fiscal internacional de diferentes países? ¿Qué es lo que ustedes consideran? ¿Estaba pensado solamente para los países, para las relaciones dentro del mismo país? ¿O estaba pensado para operaciones fuera del país? Solo internacional, ¿verdad? Ok, nuestra norma no toma esa partecita, lo consideró para todo. Primer tema interesante, fíjense, el punto de partida fue, como ustedes lo mencionan, en relaciones de afuera, pero en nuestro país eso no se respetó, se puso para todo. Vamos a ver que eso trae algunos problemas y algunos temas interesantes. Para trasladar beneficios, ¿no? Obviamente los de la OCDE estaban pensando en llevar de un lugar a otro, porque internamente se controlan entre ellos con administraciones tributarias que son obviamente más sólidas y más fuertes que la administración que podamos tener. La fluidez y fungibilidad de dinero hace que sea relativamente simple ajustar la combinación de deuda-capital. Ahora bien, recomendó lo que está en nuestra norma en pocas palabras. Ahora bien,
acá hay un tema que vino. Acuérdense que esto cambió en dos tramos. Este es el último tramo. Primero eliminó aquellas empresas a las cuales no se le va a aplicar esta norma. Y tenía sentido de no aplicarse de esta norma porque la misma OCDE mencionaba esto. ¿Cuáles son esas empresas que no se le aplica? Los ingresos menores a 2.500 UIT. Por favor, estimados amigos, podrían sacar al día de hoy, cuánto significa 2.500 UIT, por favor, y cuánto significó en el 22 la UIT. ¿Podrían ustedes ponérmelo en el chat para que ustedes mismos tengan un parámetro de a partir de de qué monto se necesita aplicar esta norma o no, para luego conversar sobre lo mismo? Puedan ponerme, por favor, cuánto 2023, 11 millones y medio, en realidad, redondeando 11 millones y medio. Perfecto, listo. Estimados amigos, fíjense eh, un tema importante. Ahora 12.375.000 entendería que es. Ahora fíjense lo siguiente. Gracias Lourdes, gracias Carmen, gracias Luis. Fíjense el tema siguiente. El primer paso es evaluar eso. Lucho, ¿y los demás? No, los demás no tienen límite. Los demás no tienen límite. Es decir, fíjense el pensamiento de la OCDE y lo equivocado del legislador peruano. Esta técnica, la cantidad de empresas a las que se le aplica es relativamente pequeña, básicamente los grandes contribuyentes. Eso tiene sentido en una economía como la europea, donde hay una cantidad importante de ese tipo de empresas en el sistema peruano, son los menos. Y los que están debajo de ese ratio, los que están debajo de ese monto, son la mayor parte de las empresas, y son la mayor parte de las empresas que utilizan justamente los medios que la OCDE quería combatir. Tema interesante al respecto, pero nosotros no le diremos nada a la administración porque sin duda esto es un tema que todo el mundo está relativamente tranquilo porque la mayor parte de esta norma a la mayor parte de los contribuyentes de esta norma no se le aplica. Y cuando hablo de mayor parte de los contribuyentes es porque en cantidad tenemos muy pocas empresas que pasan ese límite. Bien, entonces, para esas pocas empresas que pasan ese límite, 11 millones y medio o 12.375.000, es un tema súper interesante. Bueno, no voy a hablar de las empresas del sistema financiero porque suelen ser a menores, tampoco se les aplica, tiene una lógica, ¿no? Y para financiándose, tiene los proyectos de acción pública privada, el endeudamiento de proyectos de infraestructura y el endeudamiento proveniente de valores mobiliarios. Estas últimas cuatro tipos de empresas, básicamente porque su lógica es el endeudamiento, así que no tenía sentido limitarle a través de los intereses. Ahora bien, acá hubo un tema interesante para este grupo total de contribuyentes, ¿no? Entonces, digamos que del grupo de contribuyentes del Perú, voy a hacer un cuadrito acá, un cálculo muy somero, digamos que es solo el 10% o 15% del total de contribuyentes, solo este grupito de acá, digamos 10, vamos a ser súper optimista, ¿ya? 10 o 15% del total de contribuyentes, que creo de renta de tercera, encima para limitar un poco más, puede estar aplicándosele esta norma, ¿ya? Al resto no se le aplica, solamente para este grupo de acá. Al resto, que hace su evaluación, dice, no llego, me olvidé de esta norma. Ahora bien, para aquellos que llegan y están en este grupito de acá, dos elementos que son importantes, el 30% de el Ecvida y el tema de los intereses netos, ¿no? Ahora, el Ecvida es este ratio que veníamos usando normalmente desde el punto de vista financiero, pero la norma tributaria le dio un toque diferente. La norma tributaria le dijo, voy a calcular mi propio EBITDA. Y dijo, renta neta luego de efectuar la compensación de pérdidas más los intereses netos, depreciación y amortización. Y dio un tema que era sumamente interesante con respecto a los intereses, porque se dio cuenta que eventualmente estas empresas no iban a tener una vida tal que asimilara los gastos por intereses, el límite del 30%, y permite ir en los próximos 4 ejercicios. Me parece interesante, sin duda, a la hora que comienza uno a correr los números, se da cuenta que si vas acumulando en los siguientes años, vas a tener que tener un super vida
para poder pasar un gasto que en el ejercicio anterior no pasaste. En algunos casos se puede, en otros no se puede. Ahora, los intereses netos era el monto de gasto por intereses, que sea el monto de los ingresos por intereses computables. Al principio de la norma tuvo una discusión con respecto al concepto de intereses netos, luego la administración lo aclaró cuando todo como se me esto se vuelva negativo, no se preocupen, el EBITDA sea negativo, no se preocupen, comienza de cero, ¿no? Entonces, bien, voy a borrar esta parte, permítame un minuto para avanzar. Ok, entonces, con respecto a esta adición, lo importante es que ustedes noten si están dentro del límite o no. Ahora bien, hay un tema que suelo mencionar en el caso de los intereses, y es cuando los intereses se relacionan a los activos. Cuando los intereses se relacionan a los activos. A ver, estimados amigos, aquellos que aplican NIF, estimados amigos, aquellos que aplican NIF, hay un concepto interesante que nos lo da la NIC 23, y la memoria no me traiciona, el de gastos de financiamiento en general, que nos dice lo siguiente: cuando un activo es financiado y se demora bastante la instalación, o se va a tomar un tiempo largo la instalación, la norma no lo define como tal, pero podemos definirlo más allá de 6 meses, más allá de un año, cuando la norma se tome un tiempo importante para instalar el activo, exacto, Luis, un activo apto, los intereses durante esa etapa de instalación, bien Estela, María Estela, los intereses durante esa etapa, ¿qué sucede desde la perspectiva contable? ¿Qué me dice la NI 23? ¿Qué hago con esos intereses mientras ese activo lo he comprado, pero todavía no lo he puesto? María Estela nos dice, se capitaliza. Ojo, fíjense qué interesante. Si yo financio un activo que me va a tomar bastante tiempo, y esto como podría ser una propiedad, planta y equipo, cualquiera de los dos me va a tomar un tiempo bastante largo para comenzar a ponerlo disponible para la venta contablemente. Ford Emerson lo aclara mucho mejor, forman parte del costo del bien, qué interesante. ¿Ya? Ahora, en el mundo tributario, estimados amigos, eso tuvo un tema bastante interesante, por eso les traigo esta RTF, la 039-42-5-2010, y el cual nos dice que mientras el activo está todavía sin producir renta, ¿no? Entonces está en una etapa preoperativa. No me lo califica como acto, sino que utiliza el término preoperativo. Y por lo tanto, los intereses durante la etapa preoperativa tampoco lo puedes pasar para renta. Lucho, eso quiere decir que lo capitalizo, y la respuesta, al igual que en la contabilidad, la respuesta es que no. Entonces ustedes me van a decir lo siguiente: Lucho, en el mundo contable, ese interés mientras el activo no está funcionando, lo estoy capitalizando, forma parte del costo, como bien lo dijo Emerson. Pero en el mundo tributario tú me has dicho que no es deducible. Entonces no es igual, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en el momento en que el activo comienza a funcionar, desde la perspectiva contable, ese interés va a formar parte del valor del activo que se va a depreciar en su momento, o si es un bien que se vende, es el valor del costo de venta que va a formar parte del resultado del ejercicio. Ah, perfecto, Lucho. Y en el mundo tributario, Lucho, en el mundo tributario, en el momento que ese bien comienza a generar renta, tú tienes dos opciones: o lo mandas todo de frente a gasto en un solo ejercicio, u optas por mandarlo hasta 10 años, de manera proporcional. ¿Lograron entenderme la diferencia del tratamiento de los intereses de la perspectiva contable y de la perspectiva tributaria? Si no lo lograron, voy a intentar explicar el mismo ejemplo desde la siguiente perspectiva. Gracias, Jenny, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver este lado por acá, lado contable. Y por acá, lado tributario. ¿Listo? Espero que estén viendo lo que estoy escribiendo. En este caso, vamos a partir de lo siguiente. Voy a poner acá, vamos a ver, año 1, año 2 y año 3. El activo, contablemente, lo adquirí en 100,000. Y los intereses del año 1 fueron 10,000.
¿Estamos de acuerdo? 10.000. En el año 2, los intereses fueron 10.000. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Al comienzo del año 3, el activo va a comenzar a funcionar desde la perspectiva contable, el valor del activo va a ser de 120.000. Y este es el valor, sobre este valor, se tomará, o este valor, mejor para ser más exactos desde la contabilidad, de este valor, se tomará como parte del valor depreciable. Ahora, quiero ser exacto ahí para aquellos que conocen un poquito más de mí. Obviamente habrá que ver el valor residual y todo. Perfecto. Entonces, este valor de 120.000, el de 120.000, se tomará para efecto de formar parte del valor depreciable, quitándole valor residual, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, en el tributario tenemos los 100.000. Y en el año 1, voy a poner lo siguiente, me adiciono los 10.000. O sea, no es gasto. Perfecto. En el año 2 tampoco va a ser gasto los 10.000. Lucho, hasta ahí parecen ser igual porque ninguno afectó a gasto. Sí, la diferencia viene en el tercer año. El valor del activo, y voy a ponerlo esto con otro color, el valor del activo tributario será de 100.000. Y sobre este valor se depreciará. Ahí tienes una primera diferencia. Ahora bien, estimados amigos, quiero que ustedes vean lo siguiente. ¿Qué pasa con los 20.000 de intereses? En este momento, ustedes se pueden hacer esta pregunta y la respuesta es la siguiente. Primera opción, opción 1. Todo lo pasas en el año 3. O la opción número 2. ¿Cuál es la opción número 2? Lo pasas hasta en 10 años. Ya puedes pasarlo un décimo, 25, 25, 25, 50, 50, hasta en 10 años puedes amortizar. Ahora sí, encontraron la diferencia entre el tratamiento contable que utiliza el valor, los intereses lo capitaliza, y el valor tributario que no lo vuelve parte del valor del activo, sino que solamente suspende la deducción de los intereses hasta el momento en que se activa. ¿Vieron hasta ahora la diferencia? Por favor, me confirma si lograron visualizar y lograron entender la diferencia. Si quedó algo en duda, este es el momento antes de pasar a otro tema, porque viene ahora un tema interesante. Porque, bueno, ¿qué tema? Hubo la pregunta interesante, esos 20.000 lo está tratando como gasto preoperativo respecto a eso de los 10 años, siempre tiene que ser en línea recta. La norma dice, no vi quién me hizo la pregunta, José, la norma dice que es proporcional hasta en 10 años, es decir, cuando la norma habla proporcional, va a ser en partes iguales, pero no te dice que sea en 10 años, como si lo dice para intangibles, acá te dice hasta en 10 años, por lo tanto puedes hacerlo siempre 50-50, 25-25, 20-20-20, 33-33, como tú quieras, hasta en 10 años. Espero con eso haber aclarado la duda. Ahora bien, necesito, estimados amigos, para estar seguros si me entendieron la explicación, en el año 3 el activo comienza a funcionar. Buena pregunta, y en el año 3 comienza a funcionar. Julio hace una súper pregunta y me parece súper espectacular. Estoy usando mucho la palabra súper. No, me parece espectacular. Lo siguiente. Julio ha unido la primera parte de la explicación con este ejemplo. Y gracias por eso. Pero, Julio, déjame avanzar un minuto a este tema. Voy a responder tu pregunta porque es la pregunta importante. En el año 1, estimados amigos, si ustedes estuvieran en el año 1, el tratamiento tributario es bien fácil con respecto al tratamiento contable, ¿verdad? ¿Por qué?
me adiciono. En el año 2, también, facilito, me adiciono. En el año 2, también me adiciono. Lucho, y en el año 3 me deduzco rapidito, inmediatamente en esa parte, sí, pero la norma ha hecho un tema sumamente interesante. Más que la norma, la interpretación de la administración, ha dicho entonces lo siguiente. Ojo, te ha dicho básicamente, oiga, aplíquele también la norma de Leckvida. Y en esa línea, al valor que sale y al valor que pasa, vas a tener que aplicarle también el Leckvida. Entonces, no es que lo pases inmediatamente, Julio, tienes que aplicar el Leckvida. Eso, desde la perspectiva de la administración, podremos discutir en ese momento o no, si estamos de acuerdo con la interpretación. Desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero la administración en su informe así lo ha mencionado. A esos valores hay que aplicarle el Leckvida. También se somete al Leckvida, es decir, no pierde su naturaleza de interés. Desde mi punto de vista, ya había perdido la naturaleza de interés al ser calificado como... ¿Cuál dijo que se consideraría para el vida? Imaginemos que estemos en la opción 1, donde pasan los 20.000, José, tendríamos que considerar para el vida los 20.000 como parte del vida. Desde mi punto de vista, eso no es correcto porque la norma ya había cambiado de naturaleza al gasto, ya no se trata de intereses, sino de gastos preoperativos, pero el informe de la administración está en esa línea también. Entonces, y obviamente en esa línea creo que hay una diferencia sumamente importante. Carlos nos dice, la depreciación contable en el año 3 incluirá esos intereses. Sí, Carlos, eso es lo interesante, porque dado que este curso se trata de adiciones y deducciones, si tú comienzas a partir del año 3, imaginemos caso todo por la opción 1, a pasar los 20.000 y en el año 3 tú comienzas a depreciar sobre 120, vas a tener que hacer una adición y una deducción correspondiente, porque la depreciación va a ser mayor a la tributaria, y así tendrás que controlar hacia adelante de manera correcta. Bien, estimados amigos, gracias por su participación a través del chat. No me atrevo, somos 251, así que no me atrevo a decirles usen el micro porque en un solo tema nos podríamos quedar bastante. Si ya en este tema me he quedado suficiente tiempo, me he tomado casi 30 minutos del tiempo asignado, pero creo que era interesante para que todos veamos la mecánica correspondiente, esperando que, bueno, lo que les he puesto acá en la siguiente diapositiva es el pronunciamiento del Tribunal Fiscal que coincide con lo que les he señalado. Ahora, el pago de indemnizaciones, estimados amigos, es uno de los temas que más polémica ha causado. El Poder Judicial, a todo esto, les comento, antes de ir a esta línea de acá. Allá por el 2000, para un caso concreto en específico, habíamos revisado la normatividad más que la normatividad, los pronunciamientos del tribunal chileno. Y el tribunal chileno había optado una tesis muy interesante, que era básicamente lo siguiente, era decir que nadie se puede beneficiar de su propio incumplimiento. En alguna charla de estas tributarias, se los conté a un socio de una empresa de auditoría y él lo mencionó, pero señaló un tema interesante en esa época. Estamos hablando más o menos de 2001, o sea, bastante tiempo, más allá de 20 años. Él mencionó y dijo, bueno, eso si bien está en el derecho chileno, está dentro de la legislación y jurisprudencia chilena, nosotros tenemos otra cultura tributaria. Lo cierto es que después de bastantes años, la administración tributaria peleando esos casos se fue hasta la Corte Suprema. Entonces, y acá hay idas y vueltas, ¿no? En esa línea, la, la sentencia de casación 8407, el criterio este que les comentaba de la Corte chilena que estaba ya por el año 2000, ¿ya?
Entonces, y te dice que la indemnización pagada por incumplimiento contractual no sería deducible. En contra del pronunciamiento del Tribunal Fiscal. Acá hay para ir en ambos lados. ¿A qué te refieres, Lucho? Claro, número uno, la administración tributaria puede decir, oye, no te vas a beneficiar de tu incumplimiento, por lo tanto, esto no es gasto que sería propenso a generar renta, o puedes intentar ir en el pensamiento del tribunal fiscal. El pronunciamiento del tribunal fiscal es, oye, si tú evalúas esta indemnización y esta indemnización te generó mayor renta por abandonar un trato oneroso o por evaluar y justificas la causalidad, te va a ser deducible. Pero ya tienes por lo menos una sentencia del Poder Judicial que está en otra línea. Ahora, debo decir también que la sentencia del Poder Judicial, a mi pesar, a mí me gustaría que sean de manera diferente, pero muchas de ellas suelen ser contradictorias a su vez. En esa línea, estimados amigos, vamos a pasar a otro gasto, la provisión de deudas. Y acá hay un tema que es sumamente interesante. Eh, si usted lee la norma de renta, ¿no? Van a encontrar un tema interesantísimo. Está escrita como, yo le he puesto en este primer párrafo, dice, los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que correspondan. Entonces, en este momento, usted tiene todo el derecho de decirme, Lucho, los castigos nunca son deducibles, los castigos directos nunca son deducibles, por lo tanto, lo que está escrito ahí no es correcto. Y en ese momento habrá que intentar leer la norma desde una perspectiva histórica. En su comienzo de la norma, en el comienzo de la norma, ustedes leen a todos los tratadistas de renta y van a encontrar, básicamente, van a encontrar que para ellos el tema del castigo y la provisión eran deducibles. La norma de renta no toma así, pero es luego el reglamento el que comienza a cortar esa posibilidad que el castigo directo sea deducible. Entonces, vía reglamento fuimos achicando esa posibilidad. Hoy día es imposible en estricto seguimiento de la norma reglamentaria. Ahora bien, hay un tema que se volvió interesante porque las empresas comenzaron a generar un planeamiento tributario espectacular con respecto a las deudas contraídas entre partes vinculadas. Una empresa le vendía su parte vinculada, no, la otra vinculada no le pagaba y lo provisionaba, el otro tenía el gasto, la deducción, y yo que había generado un ingreso en primer momento, luego decía que mi vinculada no me pagaba y lo pasaba inmediatamente a gasto y teníamos una especie de doble deducción. Entonces la norma eliminó esa posibilidad. Luego también desde una óptica un poco más bancaria, un poco más de las empresas del sistema financiero, nos dijo, oye, aquellas deudas que estén garantizadas, ¿no? O que tengan, digamos, de alguna manera derechos reales, depósitos generarios que lo garanticen, tampoco van a ser deducibles si tú la quieres provisionar, lo cual te tiene lógica porque de alguna forma, tú lo que estás haciendo es asegurando tu cobranza. Y ojo, las deudas que hayan sido objeto de renovación, entonces en este caso también la norma dijo, oye, si tú quieres darle renovación o prórroga, tómate tú como empresario problema, pero para el Estado no lo pongas en esas circunstancias. Y acá viene una pregunta importante que vamos a manejar igual que manejamos con respecto al activo. Yo les quiero preguntar, estimados amigos, ¿qué norma se utiliza hoy en día para las cuentas por cobrar? ¿Qué norma contable me refiero? Para las cuentas por cobrar desde nuestra normatividad de NIF. A ver, estimados amigos, la NIF 9, ¿está? Nuestros amigos, perfecto. La NIF 9, estimados amigos, ha tenido una variación con respecto a la norma antecesora, a su antecedente normativo. Tienen que, captan cuál es ese, sobre cuentas por cobrar y su provisión, cuál es el tema de la pérdida esperada. Pasaron del modelo de la pérdida realizada a la pérdida esperada, ¿no? Entonces, o incurrida, como lo describe. Para aquellos que no aplican NIF, que no tendrían por qué estar necesariamente en este mundo de NIF, por alguna u otra razón,
vamos a explicar, y para aquellos que explican la norma NIF, vamos a explicar estas diferencias. Pero déjenme ver si es mejor llamar a nuestro amigo, no, íbamos a llamar a nuestro amigo Excel, pero creo que ahora vamos a ver lo siguiente. Voy a poner acá Luis Castro, Jesús Castro, Ada Cecilia, Juan Diego, José Castro. Ya está. Estoy poniendo a todas las personas de mi familia, así nadie se molesta. Entonces, vamos a ver por acá. Entonces, estos señores tienen una deuda con una empresa, con la empresa de ustedes. El valor de la deuda, ¿no? La cuenta por cobrar, la cuenta por cobrar con ustedes, estimados amigos, es de 10.000, en mi caso, 11.000 en el caso de mi hermano, de mi señora, digamos que sea 9.000, de 1929, ya, de mi hijo menor, digamos que sea 5.000, y de mi hijo mayor, que sea 8.000. Perfecto. Todos nosotros le debemos a ustedes, pero somos, digamos, usted nos considera clientes independientes porque cada uno baila con su pañuelo y con sus ingresos y gastos correspondientes. Sucede que acá voy a poner días de atraso. Yo, ningún día de atraso. Mi hermano tiene 0 días de atraso en su deuda. Mi señora tiene, digamos, 10 días. Mi hijo menor tiene 40 días. Y mi hijo mayor, digamos, 210. Ahí va. Vamos a ponerle acá un poquito más, entonces 140. Mi señora 100 días de atraso. Listo, ¿ok? Perfecto. En principio, estimados amigos, si estuviéramos con el criterio de la norma anterior, ni Luis, desde la perspectiva contable, desde la norma anterior, no de la NIF 9, ni Luis ni Jesús tendrían por qué tener ninguna provisión de cobranza dudosa. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Luis y Jesús no han incurrido en ningún atraso esperado. Ningún atraso, no hay ninguna pérdida esperada, no hay ningún atraso, por lo tanto, ellos no tendrían que tener provisión. Pero hoy, hay que hacer una estimación aún para ellos. Digamos, una estimación contable muy pequeña. No sé, pues pongámosle 50 soles. ¿Por qué? Porque la economía, porque elegimos mal a los presidentes, ahí incluye usted todo lo que quiere en su modelo. Y luego puede acá los porcentajes de pérdida, 100 días y es mayor, posiblemente acá tengamos que provisionar 6.999. En el caso de Juan Diego, 140 días, usted puede decir, ¿sabes qué? Acá provisiono los 4.500 de acuerdo al modelo que usted construya. Y en el caso de José Guillermo, 200 días, es posible que no me provisione, que tenga que provisionar el 100%. Entonces, porque usted ve que ya es casi muy difícil esto. Pero este modelo de acá está en función de lo que esperas que pueda ocurrir, no de lo incurrido. Eso es su NIS 9. Luchi, ¿por qué te matas explicando esto que es netamente contable? Porque a partir de acá vienen varios temas tributarios. El primer tema tributario es lo siguiente. En los modelos simplificados de la NIF es muy difícil hacer, en algunos casos, esta identificación y normalmente se hace por un globo y de una manera porcentual. Entonces, hay un tema importante. La norma tributaria solo permite provisión para deudas que tienen, ¿cómo se llama esto? Un atraso sobre su vencimiento, sobre deudas vencidas, vamos a ponerle así. Mientras hoy día, la contabilidad prevé una provisión sobre deudas no vencidas. Ahora hay algo más. La contabilidad, si ya ves que el cliente no te va a pagar, en esto provisionas toda la deuda. En cambio, en el tributario solo podrías provisionar
Solo podría mencionar la parte de la deuda vencida. Criterio importante. Ahora bien, acá viene un tema que es interesante y es lo siguiente. Primer tema, o segundo tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, estimados amigos? ¿Qué pasa si por alguna razón, viene Juan Diego Castro a tu empresa y te dice, Lucho, un favor, o Pedro, un favor, mira, yo te voy a pagar los 4.500 de a poquitos, ¿ya? Yo te voy a pagar de a poquitos, pero sígueme vendiendo, ¿no? Y le renuevas a través de nuevas ventas el crédito. Entonces, si le renuevas, ya no podrás pasar la provisión de 4.500 que hiciste. Caray, Lucho. Ahora, Lucho, ¿puedo pasar esto que dicen menos de 100 días de atrás, menos del año de atraso? Y la respuesta es sí, tributariamente, si es que haces acciones de cobranza. Si haces acciones de cobranza, no tienes que esperar los 200, el año. Puedes pasarlo de manera, aún con 200. Lucho, entonces podríamos intentar unir esta parte e identificar así, pero tienes que lograr hacer acciones de cobranza. No tienes que esperar el año. La norma al respecto te da toda una variación de medidas para hacer las acciones de cobranza. Pero también te tienes que fijar que las deudas contraídas no sean con partes vinculadas, porque imagínense que quien nos prestó sea nuestro tío. En ese caso, no va a pasar. Perfecto. Entonces vamos avanzando. ¿Ya? Ahora, la norma dice lo siguiente. Se demuestren dificultades que hagan previsible el riesgo. Una de esas posibilidades es que le hago acción de cobranza y no traslada. La movilidad de los trabajadores es uno de los problemas más importantes en algunas empresas, ¿no? Los gastos por movilidad. Ok, hay un tema importante con respecto a las provisiones equitativas. Las provisiones equitativas, qué buen tema. Ya, un minuto. Camila, ¿estás presente? Por favor, regáleme, Daniel y Esther, un minuto. Sí, doctor. Camila, mira, tengo media hora para terminar 15 puntos, ¿ya? Así que lo que voy a hacer es, ¿cómo se llama esto? Avanzar los puntos que se pueda, pero en comunicación con el público, de tal manera que quede claro los temas que toquemos, en vez de avanzar los 15 puntos de manera rápida. ¿Estás de acuerdo? Porque si no, cambio también la metodología y avanzo mucho más. Por favor, tú me confirmas, por favor. Ok, doctor. Si quieres, a través del chat, no tengo problema. ¿Sí? Bien, voy a regresar entonces. Ok. Esther hace una súper pregunta y Daniel también. Las súper preguntas que hace Esther es la siguiente. También se aplica para cuentas por cobrar diversas o para cuentas por cobrar a personal. Lo que nos está preguntando Esther detrás de esta afirmación es lo siguiente. Lucho, en las cuentas por cobrar diversas, ¿puedo deducir estos castigos y las provisiones entonces que menciona? Y mi respuesta es lo siguiente. No hay un límite a las cuentas por cobrar diversas y a las cuentas por cobrar a personal. Más aún, tomando en cuenta que esas cuentas por cobrar diversas y esas cuentas a personal primero, en las cuentas por cobrar diversas, en la mayor parte de los casos, yo diría en el 100% de los casos, están obligados a generar renta gravada. Y esa generación de la renta gravada, está, por lo tanto, sustentando la deducción si es que no te pagan. Ahora, podrá haber una discusión en que tú prestaste 100, pero generaste renta por 10, entonces te podrían decir, deduce solamente la cuenta por cobrar de los 10 de los intereses y no te deduzcas los 100. Pero lo cierto es que la norma no te hace ese límite. En la medida que te generó ingresos o renta gravada, el concepto que te puedes deducir es la totalidad.
Ahora bien, con las cuentas a cobrar personal encontraría una dificultad importante. Esas cuentas por cobrar a personal las podemos dividir en dos grandes grupos, las que también generan una renta y aquellas que no generan una renta por mandato expreso de la norma. Por ejemplo, aquellos préstamos menores, ¿se acuerdan? Al personal hay préstamos menores que no tienen por qué generar una renta o un ingreso a un presunto, o aquellas que están dados para un fin específico. En ese caso, si lo tienes que provisionar, podrá ser cuestionado su causalidad porque nunca te generó una renta. Pero en la medida que la operación te haya generado rentas grabadas, no encuentro impedimento para que se deduzca correspondientemente. Ahora, cuando habla de la norma en general de provisiones equitativas, está a nivel, ojo, no olvidemos lo siguiente, Daniel, esta parte de acá está en la ley. Y cuando estás pensando en la norma equitativa, tienes que ponerte en los pies del legislador de allá de los años 50 o 60, que está pensando en lo siguiente: en función del incumplimiento voy registrando. Pero eso cambia cuando el reglamentador va creciendo en el tiempo y te va poniendo restricciones, no quedando espacio para pasar una parte correspondiente a la, ¿cómo se llama esto? De manera porcentual, porque te habla de vencida, ya no de aquello que podría ser, ya no de aquello que podría ser una de ambas preguntas. Bien, la movilidad de los trabajadores. Acá hay un tema súper interesante al respecto. La movilidad de los trabajadores ha generado una serie de discusiones, ¿no? En general, oye, si tengo que mandar a un trabajador de un lugar a otro, si tengo que mandar a un trabajador de un lugar a otro, sin duda va a ser un gasto deducible, ¿no? Ahora bien, veamos lo siguiente. El problema no está tanto en pelear la causalidad, sino el problema está en determinar cómo lo sustento, porque a veces la movilidad de los trabajadores, ¿no? La movilidad de trabajadores es difícil de sustentarla con un comprobante de pago, ¿verdad? En Lima ya tiene ciertos grados de dificultades, ándate al mercado de Caquetá y regresa, y él te dice, y tráeme comprobante de pago por tu traslado. Dice, entonces mejor págame un taxi de esto, no, pero sale muy caro. Toma cualquier medio de transporte. Y entonces ahí comienza a faltar comprobantes de pago. Entonces, en un tema en específico, la norma trató de solucionar este problema a una realidad que se daba, y que de manera específica incluyó dentro de la norma con una planilla suscrita por el trabajador, usuario de la movilidad, y llevó al reglamento. Entonces, este es uno de los pocos gastos que tienen una legislación que decide abandonar los comprobantes de pago por un documento aparte. Esta norma estableció un tope máximo, ¿no? El 4% de la reducción mínima vital, ¿no? Y esos temas a la planilla, ¿cierto? Ya le dijo, los gastos incurridos en uno o más días incluye los gastos de un solo trabajador. Eso puede ser una sola planilla. O sea, si es un solo trabajador que reporta, puede poner varios días en esa planilla. Pero si hay varios trabajadores, ¿no? Entonces tendrá que ser una planilla por día. Entonces, tema importante e interesante. Luego te dijo una serie de requisitos, ¿no? La numeración, el nombre, razón social, identificación, la fecha de emisión de la planilla, requisitos formales que hay que tener cuidado al respecto. ¿Qué tema más interesante al respecto? La norma no está pensando, Lorena, en viáticos. Lo que tú me estás conversando, lo que tú me estás preguntando es el viático por el traslado a un lugar diferente de su centro laboral, pero de su centro de trabajo normal y corriente. Ese tiene otra norma y otro límite además. Pero ojo, si el trabajador vive en provincia, el trabajador vive en provincia y se desplaza en provincia, se le aplica también el concepto de movilidad. Si se traslada de Lima a provincia, ahí estamos hablando de viáticos. Pero con eso haber respondido tu pregunta. Bien, los gastos ajenos al negocio
acá hay todo un tema interesante, ¿no? Incluye las donaciones a favor de entidades que no se encuentran inscritas en el registro de entidades perceptoras de donaciones, lo no deducible, los gastos de los empresarios, básicamente, y ahí hay todo un tema interesante, porque eventualmente los empresarios podrían tomar un gasto personal para de la empresa. Lucho, ¿cuál es el gasto más, digamos, particular, un gasto ajeno, más particular que tú has visto en las revisiones? El gasto particular, específicamente particular, que a mí me llamó la atención, fue lo siguiente. Había una empresa cuyo gastos ajenos a negocio. Entonces, en este caso, había una empresa cuya fecha de creación coincidía con la fecha de nacimiento del dueño de la empresa. Entonces, ¿cómo es este esquema? El esquema es muy sencillo. Yo, por ejemplo, nací el 18 de abril y justo la fecha de creación, por esas áreas de la vida, la fecha de creación de la empresa fue 18 de abril también. Entonces, estimados amigos, no va a pasar a mi empresa, pero voy a hablarlo de manera personal, armamos una fiesta con el grupo 5, ¿no? Y una fiesta espectacular, invitamos un montón de gente, todo, y lo pasamos como aniversario de la empresa. Luchi, ¿tus trabajadores fueron? Ninguno. Todos fueran mis invitados, ¿no? Y mis amigos, algunos de los trabajadores que eran mis amigos. Ya, estimados amigos, gasto ajeno, ¿verdad? Coincidente, parecía muy bien armado, pero hubo un error en ese tema. El error fueron las fotos. Porque a la hora que se le vio las fotos de la organización del evento, ya no se pudo justificar como gasto de la empresa, de celebración de la empresa, por las características propias del evento. Ahora bien, pérdidas extraordinarias. Estimados amigos, esto está en el inciso D del artículo 37 de la LID, y acá hay un tema sumamente interesante. La norma no señala que las pérdidas sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta agravada o por delitos cometidos, ¿no? Y en tanto no resulten cubiertas por indemnizaciones, serán deducibles. Pero acá hay una condición. Y hay un tema que es sumamente fuerte y te dice, y siempre que se haya aprobado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. Entonces, estimados amigos, voy a hacer acá lo siguiente. Vamos a ver. Voy a ir a lo siguiente. Voy a poner dos casos acá. Incendio y robo. Incendio y robo. ¿Está bien? Ahora bien, ahorita contesto tu pregunta, déjame terminar este lado y voy para ahí. Incendio y robo. Entonces, lo que primero que debes preguntarte es lo siguiente. Todos los incendios y todos los robos, todos los incendios y todos los robos pueden ser deducidos como pérdidas extraordinarias, y la respuesta es que tienes que ver. ¿Cómo es eso? Lo primero que tienes que ver en esta norma es así. Deducible, puede ser deducible, y los no deducibles. ¿Cuándo es no deducible ese incendio, ese robo? Cuando tienes seguro. Cuando estás asegurado, va a ser no deducible. ¿Está bien? No, si no está cubierto por indemnizaciones, entonces puede ser deducible, pero cuando tienes la posibilidad de que te cubre el seguro, no deducible. Hasta ahí me siguieron. Perfecto. Ahora vamos a un tema siguiente. En los deducibles, Lucho, entonces todos los deducibles, todos los incendios, robos que no tengan seguro serán deducibles, y la respuesta es no. La norma te ha puesto un límite más, te ha puesto una restricción más.
Lucho, ¿y cuál es esa restricción? Solo será deducible, ¿no? Digamos, te ha puesto una, yo diría, hasta una condición temporal. Esa condición temporal te dice, caray, perdónenme un minuto, voy a cambiar de color. Esa condición temporal te dice lo siguiente. Solo va a ser deducible esta partecita acá, esta no. ¿Y qué está acá en lo deducible? Probado judicialmente. Lo que no está probado judicialmente, ¿no? Lo que no está probado judicialmente, entonces, está probado judicialmente, está en esta otra parte. De lo deducible te restringieron y dijeron acá, acá no. Acá están los no probados. Probados. Lucho, entonces, me están, o sea, pese a que potencialmente eran deducibles, mediante este límite me lo han restringido, ¿sí? Y solo podrás deducir lo que sea probado judicialmente o que acredites que es inútil ejercitar la acción judicial. Lucho, ¿y cómo es que es posible probar que es inútil hacer una acción judicial? Acá hay un tema bien interesante. Primero, eh, básicamente lo siguiente. Si el hecho es delito, si configura como delito, si tipifica como delito, si se puede identificar al autor. Y tercero, no prescrito. No prescrito desde la perspectiva del derecho penal, no desde la perspectiva del derecho tributario. Ahora, Lucho, yo hago mi análisis y digo que esto sucede así. No, no, espérate, es que tu análisis no es el que requieres, por lo menos requieres el análisis de fiscalía que decida no a elevar ninguna acción porque no se ha identificado el autor, porque el hecho no califica como un delito, o para cuando el momento que el fiscal comienza a analizar, esa acción ya prescribió. En estas circunstancias, si bien no hay pronunciamiento, entonces sí hay la posibilidad de deducir. Ahora bien, Elvis, no me olvido de tu pregunta, pero voy a tratar de responder las preguntas ahorita sobre este tema y vuelvo a tu pregunta. Yolanda me dice lo siguiente. Los fraudes o robo de compra por tarjeta serían deducibles. ¿Cómo se debería sustentar? Bien, estamos hablando de una empresa, entiendo, Yolanda, que le robaron una tarjeta de débito y han sustraído dinero. Perfecto, entonces tienes que ir a hacer la denuncia a la policía y en función de la denuncia en la policía, tú luego procederás a hacerle seguimiento hasta que el fiscal identifique al autor, configure el hecho como un delito y eleve la denuncia al Poder Judicial, a los jueces, al juez penal. Una vez que estemos en el juez penal, podrás deducirlo recién, fíjate, Yolanda, en el momento en el cual se haya probado el hecho delictuoso. Si no se probó, durante todo ese tiempo no lo puedes pasar. Pero si logras llegar al final, después de 5 o 6 años, en ese momento lo deducirás. Lucho, y contablemente no, contablemente tienes que registrar la pérdida en el momento uno. Es decir, yo como socio no voy a tener utilidad y sin embargo voy a pagar impuestos por ese monto porque todavía no me es deducible, me será de acá a 8 o 9 años cuando acabe todo el proceso. Lo mejor que puede pasar para efectos de recuperar por lo menos la parte del escudo fiscal es que un fiscal diga no hay manera y archivo el caso, ¿no? Archivo la investigación, no lo puede elevar. Puede calificarse como una pérdida extraordinaria de aquella mercadería, activo fijo, bien, que se perdió por el tema de los bloqueos de carretera y toma de aeropuerto conforme a nuestra coyuntura actual. Alexander, qué buena pregunta. Con respecto a este tema, quiero analizar bien. Si tu mercadería, primero, se ha perdido porque se ha desvalorizado, no estamos frente a una pérdida extraordinaria. Ahí estarás frente a una desvalorización de existencias y tendrá su propio mecanismo. Acuérdense que ahí hay que destruirla dependiendo del valor ante un notario o puedes hacerlo internamente. Eso es si te la robaron y se lo llevaron,
Sí. Si se la robaron o te la quemaron, sí. El activo fijo también va a depender mucho si es que en ese activo está completamente destruido, ya no quedó nada del activo. Te recomiendo usar no esta norma, sino te recomiendo, y todavía tienes el activo pero destruido, te recomiendo usar el artículo 43 de renta sobre bienes de activo fuera de uso. Es una norma más práctica que la que te estoy diciendo, y aparte se conceptúa más en la medida que todavía tienes el activo. Paul nos pregunta, cuando las pérdidas se produzcan por accidente, es deducible por esta norma, por ejemplo, rotura de envases de productos alimenticios, sacos de grano de 20 toneladas por error de manipuleo de montacarga, o aplica la deducción por merma. ¿Qué tema tan espectacular? ¿Qué tema tan espectacular? ¿Y por qué, Paul? Porque hace un tiempo hicimos acá mismo con Quantum un tema sobre mermas desmedro y ocurrió un tema interesantísimo. ¿Y cuál es ese tema? Fíjense, había un camión, les pongo el paso, permítame un minuto. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a tratar de dibujar la carretera. Ya, vamos a ver, seguimos dibujando la carretera. Ya. Y había un camioncito que estaba yendo por la carretera. Voy a tratar de dibujar el camión. Ustedes perdonarán estos trazos tan poco exactos del camión, pero si tuviéramos en pizarra sería diferente. Este camioncito estaba trasladándose y de un momento a otro se sale de la carretera y se cae, se destroza el camión, ¿no? Ahí está el camioncito, se destroza completamente, esta ya también salió muy mala, se destroza completamente el camión y el camión llevaba alimentos y se destroza. Entonces, en ese momento, Paul, comienzan a decidir inmediatamente, dice, es desmedro porque se destruyó la mercadería. No, es merma. Entonces, se fueron y lo que hicieron fue lo siguiente, manden un notario. Y mandaron un notario. Y dijeron, porque llegaron a que era desmedro y mandaron a un notario para que convalide todo este tema. Lo cierto es que cuando se va al tribunal fiscal, el tribunal fiscal le dice, oye, no califica como un desmedro, porque en este caso el bien se encuentra destruido, pero no por el proceso propio, sino por un accidente. Tampoco es merma, aunque hay una pérdida física, tampoco es merma, sino que esto es un acto fortuito, entonces califica como pérdida extraordinaria. En esa línea, estimado Paul, eh, voy a tu pregunta. Y en este caso, Lucho de saco de grano, mismo argumento, misma solución. No lo pondría ni como desmedro ni como merma. Lo pondría como pérdida extraordinaria. Bien, habiendo respondido tu pregunta, al cliente le roban la tarjeta, el cliente no reconoce la compra. Qué buena pregunta, Yolanda, porque entiendo en este caso hay un tema súper interesante. Yolanda, dado el contexto de la pregunta, me está señalando el caso de una entidad que está supervisada posiblemente porque le roban la tarjeta y el cliente no reconoce la compra y le dice a la institución, al que le está cobrando, le dice, oye, yo no hice esto. Entonces, págame, devuélveme este monto que me han cargado a mi tarjeta que no corresponde. Pero ¿de quién está preguntando, Yolanda? La deducción está preguntando básicamente de la entidad que le emitió la tarjeta o de la responsable. Bien, entonces, para esta entidad, lo primero que hay que verificar, Yolanda, es lo siguiente. Si esa operación estaba coberturada con seguro o no. Si está coberturada con seguro, entonces mi respuesta es no es deducible.
Si no estuviera coberturada con seguro, yo te diría que si se han cumplido con los pasos estrictos y los protocolos de la entidad, entonces sí, la entidad fue sujeto de un robo, pero ahí hay que entrar a todo el proceso correspondiente de denunciar el delito y hacer la deducción cuando eso ocurra, aun cuando en esta respuesta que te estoy dando sé que se hace muy, muy engorroso. Ajá. Qué buena pregunta en este caso. Cuando hay fuga de amoníaco por rotura de cañería en el sistema de frío, es deducible. Ya, acá, Elvis, hay un tema sumamente interesante, porque sin duda, en este caso en específico, no es que haya sido un accidente, es una pérdida de la actividad como tal, y entendería que no hay una imposibilidad de deducirlo, lo tendrías que deducir tranquilamente. Yo no encuentro imposibilidad para hacerlo. En este caso no hay ni delito ni un caso fortuito, simplemente hubo un mal manejo. Ahora, vamos a ver por acá. Hay alguien que me hizo una pregunta, creo que fue Elvis. Voy a regresar al punto anterior que quedó pendiente por responder estas preguntas que eran del último tema. Elvis me preguntó, para que vea, vamos a, caray, volví a poner la pregunta, acá está. Cuando se alquila una sede productiva en otro departamento y se destaca una persona para la supervisión, los gastos de movilidad del hospedaje a la planta se podrá sustentar con planilla de movilidad. Elvis, si ya está destacado y está en ese centro laboral de manera permanente, yo lo conceptúo también como movilidad. Ya no lo conceptúo como viático. Si es temporal, podríamos conceptualizarlo como viático, pero en este caso hay un desplazamiento y ahí es donde él trabaja, ya es movilidad. Ahora bien, estimados amigos, vamos a avanzar. Gastos recreativos del personal, la norma le puso un límite, 0.5 de los ingresos brutos y 40 UIT. Algunos casos que han pasado por el Tribunal Fiscal, agasajos por el Día de Trabajo a trabajadores independientes, conjuntamente con los trabajadores dependientes, es decir, en otro lenguaje, los de cuarta y los de quinta, y el tribunal dijo el concepto de trabajadores abarca a todos. Platos a los de cuarta y a los de quinta, por lo tanto, es parte del agasajo también los de cuarta. Los platos recordatorios de víveres, bebidas y agasajos destinados a conmemorar fechas significativas como el Día de la Madre, deducible. Los gastos recreativos a favor de familiares, y esto suele ser algo bien común a fin de año, sobre todo, el tribunal ya dijo que ahí no hay causalidad. Bien, voy a avanzar con este gasto. El gasto de no domiciliado, servicio prestado por no domiciliado, lo he puesto en uno solo. Si ustedes miran, la actividad era para varios, pero en este caso, en dos puntos diferentes, ahora lo he puesto en uno solo. Acá, básicamente, recordar que estuvo vigente hasta hace unos años el artículo 70, segundo párrafo, artículo 76 de la norma, que señalaba básicamente lo siguiente, que cuando se contabilizaban como costo o como gasto, regalías, retribuciones, servicios no domiciliados, entonces te veías obligado a, una vez contabilizado como gasto, a abonar el monto equivalente a la retención. Lo cierto es que la gente contabilizaba y no abonaba el monto equivalente a la retención porque habían analizado algunos pronunciamientos del Tribunal Fiscal y habían dicho que eso no generaba multa, entonces, como no me generaba multa, esperaba que es una lo detectada, y a veces una no llega. Ahora bien, esa norma cambió, se incluyó el A4, y lo que me dice es lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cómo funcionan las vacaciones para ser deducibles? Las vacaciones pagadas, Lucho, perfecto. En este caso, en específico, la norma para los servicios de no domiciliados, regalías y demás de no domiciliados, ha tomado un concepto interesante. Le pagas y lo deduces. Si no lo paga, no lo deduces. Y te dio el mismo plazo. Los gastos de este ejercicio 2022 podrás pagarlo hasta antes de la declaración jurada para que te sea deducible. Si no lo pagas, entonces no será deducible. Acá hay un tema bien importante porque este gasto, de alguna manera, se ve condicionado hasta su deducibilidad a un hecho posterior al 31 de diciembre. Tema interesante, y ese hecho posterior es el pago correspondiente. Ok, voy a regresar un ratito
acá. Alexander, sí, este gasto de movilidad es para los dependientes de una planilla. Sí, esto no es para los independientes, en cuyo caso, no olvidarse que hay pronunciamiento de la administración que lo constituye parte de su renta de cuarta en esos casos. Jacqueline me dice, ¿qué pasa con los anticipos a no domiciliados? En los casos de los anticipos no domiciliados, como son anticipos, Jacqueline, y tú no lo has pagado, la consecuencia sería que es no deducible, pero como es un anticipo, tú no lo has pasado como gasto porque todavía el gasto no se te devengó. Pero si se devengó el gasto y tú lo quieres deducir, tendrás que pagarlo. Jacqueline, espero que me des la confirmación a que eso era lo que me estabas preguntando. Si no, escríbeme con total confianza que yo prefiero avanzar. Ajá. ¿Son deducibles las vacaciones pagadas hasta la fecha de la presentación de la declaración jurada? Daniel, yo solo quiero hacerte una aseveración diferente. Voy a cambiar una palabrita de lo que has puesto. Daniel nos ha puesto en el chat, son deducibles vacaciones pagadas hasta la fecha de la presentación de la DJ, es lo que nos ha puesto Daniel. Y yo lo que quiero señalar es lo siguiente. No es que son, sino deben, Daniel. Es decir, es obligatorio que sea deducible en el ejercicio 22 todos los pagos por vacaciones que tú realizas, todos los pagos por vacaciones que tú realizas con fecha posterior, hasta la fecha de la declaración jurada. Después no los puedes tomar. Jacqueline me amplía la pregunta y me dice, son adelantos por servicios que se van devengando mes a mes, entonces la retención sería conforme se devenga. Sí, porque si no, pero la retención no es conforme se devenga, Jacqueline. Lo que pasa es que si no le pagas, no será deducible. Entonces yo entiendo en este caso que te mandaron la factura, le pagaste y fueron devengando. Ahí es perfectamente deducible, pero la retención se efectúa en el momento uno en el cual le pagas. A ver, ¿qué tema más interesante? Pero si pago las regalías de noviembre y diciembre de 2022 en mayo de 2023, el gasto recién lo uso en el 2023. Sí, Andrés, exactamente, recién lo usas en el 2023. Marisol nos aporta básicamente y nos habla del devengo jurídico y me parece perfectamente válida la apreciación adicional. Pero ojo, esto tiene norma expresa además en el A4 de cuándo debe pagarse. Cuando se pague todo o monto adelantado, ahí deberá retener exactamente, Jacqueline, la retención es en el momento del pago, independientemente del servicio, si devengó o no devengó. Bien, estimados amigos, me quedan 5 minutos, voy a avanzar con este último tema. No se olviden, para los que llevan NIF, que en ANIC 2 hay el valor neto de realizable, que es esa comparación entre el costo y el valor neto de realización, y en esos casos esa diferencia se envía a gasto. Y ahora bien, acá hay un tema interesantísimo. El gasto que el plan contable general empresarial ha tomado es la cuenta a través de la cuenta 69. Lucho, pero eso es costo. Ojo, ojo, para efectos contables es un gasto. Esa diferenciación que hacemos entre costo de venta y gasto es para todo efecto contable simplemente un gasto. Ahora, en la norma tributaria, alguien hizo esta desvalorización de existencia y lo pasó como gasto. SUNA lo repara. En el año 1 lo reparó. El problema pasó después. ¿Por qué? Ya la empresa se corrigió, no pasó la desvalorización de existencia y luego en años posteriores decidió pasar cuando efectivamente esas existencias cumplían con los requisitos. Pero en ese caso, o sea, si cuando lo destruyó, en ese caso la administración le dijo, oye, sí, pero tú no me lo has unido a la provisión que hiciste hace años, por lo tanto no te lo puedes decir, demuéstrame que corresponde a lo mismo. El tribunal, en una RT efectivamente interesante, le señaló lo siguiente, oye, si esa reversión de esa provisión que estaba en la cuenta 29 no, ha afectado al resultado, no tienes por qué pedirle ya que te haga la corporación y la metodología, porque sin duda no afectó al resultado. Bien, estimados amigos, voy a parar ahí la exposición y voy a responder las últimas preguntas para dar paso a los últimos minutos a conversar de algunos temas. A ver, las multas que se paga
que paga la empresa a los trabajadores por no votar están en un proyecto, ¿son deducibles? No, son deducibles, son sanciones del Estado, así que no podrían ser deducibles. Una consulta: ¿qué implicancia hay en una renta bruta cuyo costo computable se sustenta con comprobante de pago físico, debiendo de ser electrónico considerando los requisitos del artículo 20 de la LIR, ya que en lo que se refiere a renta neta existe el inciso J que refiere a la característica y requisitos del reglamento de comprobante de pago, pero eso es para gasto, no para costo? ¿Qué opinión merece? Israel, qué buena pregunta. Yo te diría que hasta el año 2015 no hubiéramos tenido una línea de pensamiento un poquito más, con mayor maduración con respecto a la pregunta que tú haces, pero acuérdense que el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta fue modificado e incluyó que se sustentara con comprobantes de pago. En esa línea, los comprobantes de pago hoy día tienen validez, en el caso que así corresponda, son las facturas electrónicas. Hay empresas que todavía pueden emitir facturas físicas, pero si ya no le corresponde porque son emisores electrónicos, el documento de papel dejó de tener efecto, pasa a tener efecto el electrónico. Sobre ello hay un informe de SUNAT muy claro que te dice que el tema del IGB lo puede salvar, dado a esas dos leyes que fueron dados en el 2006, pero que el tema del costo y el gasto no lo puede salvar porque es requisito normativo. Espero con eso, Israel, haber respondido tu pregunta. Luego me dicen lo siguiente: sabemos que la normativa tributaria exige que la depreciación tributaria sea contabilizada, pero ¿qué sucede si aquella no coincide con la depreciación financiera real, que es la que se debe anotar en el libro diario? He oído posturas como usar cuentas de orden o registrar o tributar y luego estornar. José, desde mi perspectiva y en mi análisis, ninguna de esas alternativas que te dan son viables tributariamente. Muchas de ellas ya han sido reparadas al respecto. La desvalorización, a ver, regálame un minuto, de activos fijos son deducibles, tampoco, porque la norma prohíbe la las provisiones, la deducción de las provisiones contables. Los intereses legales percibidos por pago de cuenta, por pago a cuenta del impuesto a la renta, entonces están grabados por el pago a cuenta. Los intereses legales percibidos por pago a cuenta, si me estás refiriéndote a la devolución, José, no son deducibles, no son grabados, si son, si son los intereses que SUNAT te devuelve. Aun cuando la pregunta todavía no lo termino de entender, los intereses de devolución son deducibles. Ese es un interés. El interés de fraccionamiento es una de las normas específicas en donde te permiten esta deducción claramente. Ahora, como antes, luego sobre ese mismo preciso, a ver, continúa con la pregunta y dice, claro, pero sobre ese mismo artículo 20 indica como requisito contar con comprobante de pago. Luego sobre ese mismo precisa que ese comprobante debe cumplir ciertos requisitos, no ha habido, entre otros. Ahora, ese informe sustenta la fundamentación citando al 44, lo cual en mi opinión discrepo, ya que estoy de acuerdo, la sustentación del 44 no se aplica al 20, pero ojo, en el caso de los comprobantes de pago, los únicos comprobantes de pago válidos hoy día son los que deberían emitirse de manera electrónica, porque el otro ya perdió la calidad de comprobante de pago. Por lo tanto, si ya perdió la calidad de comprobante de pago, no podría sustentar como tal. José me repregunta, ¿cuál es la solución para esa diferencia de monto de ambas depreciaciones? Yo creo, José, que ahí es básicamente seguir la normatividad. Bien, ok. Marisol, Camila, he tratado de dar todo un rush con todas las preguntas y todos los temas. Quedo a tu disposición, Marisol. Sé que siempre en nuestras conversaciones finales tiene un tema adicional bastante entretenido. Sí, Luis, muchísimas gracias. Realmente muy valioso tu participación porque pues como el tema que nos convocaba hoy día, ¿no? Era comentar sobre los tips y recomendaciones que de hecho en extenso se ha cubierto. Estoy segura que nuestros participantes tienen muchísimas más preguntas y de hecho esto lo vamos a ver con mucho detenimiento en el taller contable tributario que estamos presentando este mes, donde todo esto que ha abarcado Luis Castro
lo vamos a trabajar a lo largo de 9 horas, en 3 horas, un día de 3 horas taller contable y 2 días de taller tributario. Estamos anotando todas las preguntas que han quedado pendientes y nada, solamente si me permiten en este momento invitarlos justamente a esta ampliación de todo lo que vamos a hacer. Presentarles los cursos que ya tenemos programados para este mes para nuestros suscriptores. Cada uno de ellos será presentación de estados financieros bajo NIF con Leopoldo el 12 de enero, últimas modificaciones de obras por impuestos con la docente Mónica Virne, que será el 19 de enero, participación de utilidades a los trabajadores, condiciones para su deducibilidad este 2022 con el docente César Puntriano. Y pueden ustedes adquirir los cursos libres también de manera independiente, pero definitivamente los invitamos, y esa es la razón, a que se unan a nuestro plan de suscripciones, porque justamente por el plan de suscripción tienen acceso a todos esos cursos semanales que estamos programando y adicionalmente tienen acceso a los talleres. Ahí tienen el código QR para que puedan escanearlo y seguramente nuestro equipo administrativo les va a compartir el link. Definitivamente esto es una promoción porque van a poder tener acceso a todo esto y mucho más. Este es el taller que les presento de cierre contable y tributario, que serán los días 24, 26 y 27 de enero de 7 a 10 de la noche. Tenemos a Alex Cuscano para el taller contable. Estaré participando yo un día y el otro día el doctor Mario Alba, quienes podemos definitivamente con el tiempo previsto explayarnos pues y poder atender, y ahí les prometemos responder cada una de las preguntas que por ahí han quedado. Y qué duda cabe que el costo computable requiere todo una temática y todo un plan de horas que vamos a abordar, el tema de la depreciación y el tema del comprobante de pago. Solamente complementar, Luis, que de repente a José le puede interesar que existe ya un informe de SUNAT en el que se ha dicho que las diferencias que hay entre el tratamiento contable y tributario, por lo menos por la depreciación, lo vamos a poder utilizar en el momento que la empresa enajene el activo fijo o en el momento que le dé de baja por obsolescencia o por desuso al activo fijo. Y finalmente alguno de los participantes también preguntó si la desvalorización de activos era deducible, y definitivamente pues en materia tributaria ninguna estimación ni de ganancias ni de gastos en los que aún no se han incurrido tiene cabida en el plano tributario, que privilegia pues, como bien saben, el tema de riqueza realmente ganada en virtud del principio de capacidad contributiva. Entonces, desde ya los invitamos a ello para que puedan estar satisfechos plenamente. Al día de hoy definitivamente esa expectativa se ha cubierto y en el taller van a tener muchísimo más detalle. Adicionalmente, invitarlos a nuestra comunidad de Telegram totalmente gratuito y abierto, donde compartimos todos los días alertas, jurisprudencia, comentarios, y también les hacemos saber de todos los cursos que llevamos a cabo para su conocimiento. Así es que muchísimas gracias. Definitivamente siempre estamos en redes sociales tratando de compartir con ustedes las últimas novedades. Y gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y a Luis por su excelente presentación. Él siempre muy didáctico, muy completo. Nos gustaría también que en el medio existieran más contadores tributaristas, porque lo que tenemos son, con las disculpas del caso, muchos abogados tributaristas, y los invitamos a que justamente la idea de estas capacitaciones es que tengamos contadores, consultores tributarios, que en realidad el mercado actualmente está demandando muchísimo, ¿no? Y esa es el objetivo de todas estas presentaciones. Quisiéramos una vez más agradecerte, Luis,
Sé que este año 2023 estás reduciendo un poco tus horas docentes por planes personales, pero igual en el año hemos logrado contar contigo en algunas ediciones más, así como, bueno, toda la plana docente que tiene Quantum Escuela de Negocios. Muchísimas gracias y qué más decirles que este año 2023 sea un año de mucha paz y tranquilidad para nuestro país, que cada uno de ustedes cumpla sus metas, que las empresas se reactiven y pidamos muchísimo porque no exista más violencia y que todas nuestras demandas justificadas, obviamente, se transmitan de manera adecuada. Y nada, muchos éxitos, Luis, también en tus proyectos personales y tus últimas palabras para despedirnos y que ya cumpliendo con el horario establecido podamos regresar todos a nuestras labores. Marisol, no, muy agradecido. De verdad que siempre tu público es un público interactivo, uno se entretiene mucho en las exposiciones porque vamos interactuando y participando. De verdad que muchas gracias por las invitaciones. Sí, yo, como sabes, tengo un par de proyectos que me impiden tomar más horas, pero de verdad que es muy entretenido trabajar contigo y con todo tu equipo. Un Gracias, gustazo, nos vemos. gracias. Nos vemos, gracias Chao, a todos, chao. que tengan un buen día. Muchas gracias.